clase pasada, antes de entrar a movimiento plano, y es el de la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un punto fijo. Bien, entonces las ecuaciones son muy simples. Si uno tiene un cuerpo rígido como este, por ejemplo, que aquí se tiene su centro de masa y aquí se tiene el punto fijo, entonces uno define el sistema de referencia. Vamos a hacer un dibujo. Entonces el sistema inercial, y uno hace coincidir el sistema inercial con el punto O. Bien, entonces uno tendrá la rotación del cuerpo rígido, como este, por ejemplo, y aquí tendrá el centro de masa. Bien, entonces el sistema inercial tendrá el sistema de referencia X y Z, y la base vectorial, como ustedes ya saben, es IJ y K. I, J y K. Bueno, y este sistema tendrá un sistema móvil, ¿no? Entonces, X', Y', Z'. Bien, entonces, la suma y por supuesto el momento, la velocidad de rotación, como está en el apunte, la velocidad de rotación se expresa omega, es la velocidad de rotación con respecto al sistema inercial, ¿no es cierto? Y acá se tendrá, ¿no?, la velocidad de rotación omega del sistema móvil. Bien, entonces la ecuación fundamental sigue siendo válida, que la suma de momento respecto al centro de masa es el cambio en el tiempo del momento angular respecto al tiempo de masa en el sistema móvil más omega vector H', C. Bien, hasta ahí no hay nada nuevo. Bien, sin embargo, jóvenes, como el punto O es un punto fijo, es muy práctico referir todo el movimiento al punto O. Entonces, se acostumbra cuando hay rotación alrededor de un punto fijo, entonces se toma momentos respecto al punto O. Y la suma de momentos respecto al punto O, ¿cuánto va a dar? Va a dar el momento. Ya vamos a ver en movimiento plano que es así. Entonces, termina siendo H'(O) punto más omega vector H'(O). O sea que simplemente hay que seguir la regla de que si uno toma momento respecto del punto O, el momento angular hay que expresarlo respecto de ese punto. Y por supuesto, el tensor de inercia tiene que estar con respecto a ese punto. Ahora, bajo la hipótesis de que si omega es igual a omega, es decir, la velocidad angular del cuerpo coincide con la del sistema de rotación, entonces esto se puede escribir como sumatorio de momentos respecto de O es igual a H'(O) punto más omega vector. ¿Se entendió?
¿Se entendió, jóvenes? ¿No se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, hecha esa pequeña aclaración, que es un tema que me quedó pendiente de la clase pasada, ahora vamos a dar el tema que es de interés, movimiento plano. Entonces se tiene dinámica del cuerpo rígido, movimiento plano. Bien, bueno, como ustedes ya saben, porque hemos hecho el análisis se ha hecho el análisis de manera extensiva para cinemática. En el caso del movimiento plano, el cuerpo rígido tiene 3 grados de libertad. Uno puede esquematizar el cuerpo rígido como una placa, como esta, ¿no es cierto? Y el eje de rotación, jóvenes, si este es X, Y Z, el eje de rotación siempre es perpendicular a la placa. Y este es el punto O que en general coincide con CM. Si ustedes observan, el sistema móvil, lo voy a puntear aquí, sería este. Esto sería I', esto es X', y esto es Z'. Entonces, en un momento cualquiera, si esta es la placa y este es el sistema fijo, por poner un ejemplo, X, Y, Z, y el sistema móvil está rotando, entonces el sistema móvil tendrá esta posición. O sea, Z' siempre coincide con Z. Lo que va cambiando es la rotación de X' y Y'. ¿Se entiende? Entonces, el momento de inercia, como esto rota con respecto al eje Z y tiene una velocidad angular también, una aceleración angular también con respecto a Z, entonces lo único que interesa es el momento de inercia respecto de Z o Z', que terminan siendo iguales, o sea, JZ es igual a JZ'. Y los otros momentos de inercia son importantes, sí son, pero omega, tanto omega será omega X' según Y', más omega Y' según J', más omega Z' según K'. Esa es la expresión general, ¿no es cierto? Esa es la expresión general. Pero para cualquier condición, ¿cuánto vale omega X'? Estos términos valen 0. O sea, esto siempre se va a poder escribir como 0 según Y', más 0 según J', más omega sub Z' según K', que va a ser igual, y este término, como tiene una sola componente, ya es omega. Y esto termina siendo igual a omega Z según K. O sea, lo que mide el observador O' es igual a lo que mide el observador O, para este caso particular. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, alfa directamente va a ser 0 según Y', más 0 según J', más alfa Z' según K', o también alfa Z según K', según K,
porque ambos miden lo mismo, o de manera genérica, este valor es alfa según K' o alfa según K. Es decir, directamente es alfa, alfa, y esto pasa a ser omega, como marqué aquí, omega. Ya se supone que es la componente según el eje de rotación, y el eje de rotación es perpendicular al cuerpo rígido. Bien, también en este caso hay que recordar que hay 3 grados de libertad. Se tienen 3 grados de libertad. Entonces se tienen 2 traslaciones y una rotación. Entonces las traslaciones son según X, según Y la rotación es según Z. O sea que a lo sumo se pueden tener 3 incógnitas. Bien, bueno, se podrían tener más, pero eso vamos a ver ahora eso con más detalle. Ahí quizás cometí un error en la frase. Ahora vamos a ver con eso con más detalle. Bien, ¿se entendió hasta aquí? Bueno, entonces, si la placa se está moviendo, si ahora este es el sistema de referencia inercial y la placa se está moviendo aquí, y está rotando, y este es su centro de masa, y está animado de una velocidad del centro de masa, y esto es X, y esto es Y, y esto es Z. Entonces, esto es X', esto es Z', vamos a cambiar aquí, esto es Z, y esto es Y, para que coincidan. Entonces, en esas condiciones, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración del centro de masa. Entonces, la traslación del cuerpo rígido, su traslación, está definida por esta ecuación. Que esta ecuación vectorial se la puede desglosar en dos. La suma en X, como en estática, exactamente como en estática. Suma en X, solamente que en lugar de igualar a 0, ahora se iguala a masa por aceleración por el centro de masa, la componente en X. Y la suma de fuerzas en Y será masa por aceleración en Y. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si vamos un paso adelante, la rotación, jóvenes, ¿por quién va a estar definida? Bueno, por la ecuación que la suma de momentos respecto del centro de masa tiene que ser igual a H'C punto más omega vector H'C. ¿De acuerdo? Pero H'Cm es J por omega. ¿De acuerdo? Y tomando ejes principales de inercia, con respecto a ejes principales de inercia, esto se va a expresar como, fíjense que esto es indistinto, porque la clave está en las componentes de la velocidad angular. Y ahora es 0, 0 y omega. Directamente vamos a escribir omega Z', pero esto lo podemos escribir como omega. Entonces, si uno hace esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, la primera componente, ¿cuánto vale? 0. La segunda componente vale 0. Y la tercera componente vale JC' por omega Z'. Vamos a escribirlo completo. Entonces, el momento angular, jóvenes, para el movimiento plano, H'Cm, termina siendo 0 según I', más 0 según J', más JZ' según omega Z' según K'. Y esto se puede escribir, si esto se escribe como omega, esto se puede escribir como J, y Z' siempre coincide con Z', con Z. Entonces esto será JZ por omega
según K. Entonces también piense que se simplifican las expresiones. Entonces queda que H', la derivada en el tiempo, directamente vale 0 en I' más 0 en J', más esta derivada. ¿Y esa derivada cuánto vale? JZ por alfa según K, Bueno, si quieren aquí le ponemos prima y esto va a ser JZ por alfa según K. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió, ingeniero. Ya. Ahora, si ahora vamos acá, fíjense, el sistema, este es el cuerpo rígido, y la velocidad angular es esta. Y la velocidad del sistema móvil, que es esta, es omega. O sea que este vector, el vector H'Cm, y este vector, el que está con rojo, es H'Cm. ¿Por qué? Porque este vector directamente es el que acabamos de escribir aquí. Es este. O sea que H'Cm es JZ o Z' por omega según K. ¿Y cuánto vale omega? Omega vale un valor, tendrá un valor, pero es 0 en I más 0 en J más omega en K. Son paralelos, son paralelos. Por lo tanto, ¿qué significa esto, jóvenes? Como son vectores paralelos, omega vector H'Cm, ¿cuánto vale? Va a valer 0, porque son vectores paralelos. Entonces, la tercera ecuación, sumatoria de momentos respecto del centro de masa, termina siendo H', vamos a escribirlo, H'C punto más omega vector, que es esta la expresión general. Esto vale 0 vector y esto vale JZ por alfa según K. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Jóvenes, ¿están ahí o se cortó la comunicación? Sí, se entendió, ingeniero. ¿Se entendió, no es cierto? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se obtiene? Tienen 3 ecuaciones. En lugar de tener 6, en el caso general que se vio, ahora se tiene que la suma de fuerzas en X, ¿cuánto vale? La masa del cuerpo rígido por la componente en X de la aceleración del centro de masa. La suma de fuerzas según I vale la masa por la aceleración de según I. Y la suma de momentos respecto del centro de masa, ¿cuánto vale? Bueno, vale J respecto del eje de rotación con el centro, en el centro de masa por alfa. Son las 3 ecuaciones. Y esta de aquí, por supuesto, es en Z. Esto es, como esto es X, esto es Y, esto es Z. ¿Se entendió? 3 grados de libertad, 3 ecuaciones. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno. ¿Qué otra cosa más? Bien. Ahora, los teoremas de los impulsos siguen siendo válidos, jóvenes. Esto es general, no es solamente para el caso
de, eh, del movimiento plano, sino en el caso más general, ¿qué sucede? Que si uno tiene un cuerpo rígido con su centro de masa y es sometido a un conjunto de fuerzas y momentos, entonces, ¿cuánto vale su cantidad de movimiento? Vale la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Y cuánto vale la suma de fuerzas? Bueno, tiene que valer la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento. O sea, la interacción o la interacción resultante es lo que se llama el cambio de la cantidad de movimiento. Es decir, esto será igual a... Bien. Bueno, si uno integra, queda que diferencial de P es igual a sumatoria de fuerzas por diferencial de T. Entonces, si uno integra entre una cantidad de movimiento inicial y una final, y entre un tiempo inicial y un tiempo final, esto da que la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es igual, ¿y esto qué es? Es el impulso, es como esta integral va a ser la suma de, porque la integral de una suma es la suma de las integrales, entonces TI, TF. Y este es el impulso de la fuerza sub I, entonces la suma de los impulsos J, si quieren. Bien, y este es el impulso resultante. Entonces todo sucede como si el cuerpo rígido fuera una partícula que tiene la masa concentrada en el centro de masa. Es decir, se repite la ecuación de dinámica de una partícula, que la cantidad de movimiento final va a ser igual a la inicial más el impulso. O sea, nada, no, la única forma de cambiar la cantidad de movimiento es con un impulso. Y se analiza todo como si el cuerpo rígido tuviera concentrada su masa en el centro de masa. Bien, ahora, con respecto al momento angular, la ecuación es exactamente la misma. O sea, la misma que la de una partícula, como si todo estuviera concentrado en el centro de masa. Es decir, esta es la masa del cuerpo rígido, esto es su centro de masa, y uno tiene un conjunto de momentos m sub j. Entonces, el cambio en el tiempo del momento angular, ¿cuánto tiene que dar? La suma de momentos respecto. Si uno despeja e integra, se repite la expresión. Entonces uno integra entre un momento angular inicial y un momento angular final. Un tiempo inicial y un tiempo final. Es decir, el momento angular final menos el momento angular respecto del centro de masa inicial tiene que ser igual, nuevamente, la integral de una suma es la suma de las integrales y este es el impulso angular sub j. Entonces esto será la suma de los impulsos angulares sub j, que es el impulso angular resultante. Entonces, para cambiar el momento angular con respecto del centro de masa, necesariamente se requiere un impulso angular resultante. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Bueno, damos un paso adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Seguimos? Seguimos, ingeniero. Seguimos. Bueno, entonces, ahora, en el movimiento plano, a veces el eje de rotación no pasa por el centro de masa. Por ejemplo, se tiene una placa como esta, así,
Y este es su centro de masa. Pero la placa podría estar rotando con respecto al punto O. Entonces, esta es la rotación. Entonces, si la placa rota o rota en este sentido, digamos que rota, se mueve así, se está moviendo así, ¿no? Entonces, si va en este sentido, rota en este sentido, entonces esta es la velocidad angular y esta es la aceleración angular. Bien, entonces está rotando con respecto a este eje. Entonces, la placa se mueve, es decir, la trayectoria que sigue la placa, el centro de masa, es esta. Entonces, aquí hay una velocidad del centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la energía del centro, la energía cinética de ese centro, de ese cuerpo rígido? Vale 1/2 de su masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Bien, más 1/2 de J con respecto al centro de masa, ¿no? Z por omega cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Siendo esto Z. Bien. Bueno, ahora, como es un cuerpo rígido, se cumple la condición cinemática de rigidez. Entonces, cuerpo rígido, condición cinemática de rigidez, que la distancia entre dos puntos es constante para todo tiempo, entonces se cumple que la velocidad del centro de masa, ¿cuánto vale? Omega por esta distancia. Esto es muy importante que se entienda. Esta expresión es válida, o si quieren, B del centro de masa es igual a omega vector R. Pero el ángulo comprendido entre omega y R es 90 grados, por lo tanto vale omega por D. Bien, esta expresión es válida porque aquí está la hipótesis de cuerpo rígido. Bien, entonces si uno sustituye omega bien, entonces si uno ahora escribe 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa, o sea, omega cuadrado por D cuadrado, este término viene aquí, es igual, más 1/2 de JZ respecto al centro de masa por omega cuadrado. Y si uno saca factor común, miren qué interesante. La energía cinética, la energía cinética es igual. Si uno saca factor común 1/2 de omega cuadrado, entonces queda 1/2 de omega cuadrado de JZ más la masa por la distancia al cuadrado. Pero por el teorema de Steiner, ¿esto cuánto vale? El momento de inercia respecto del eje de rotación que pasa por O. O sea que esto es 1/2 de JO por omega cuadrado. O sea, jóvenes, yo puedo expresar la energía cinética como la suma de la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación, sí, pero también eso equivale, en el caso de la rotación alrededor de un punto fijo en movimiento plano, directamente a esta expresión, donde en lugar de expresar el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa, uno expresa el momento de inercia respecto del eje que pasa por el punto O, que es el centro de reducción. En otras palabras, O que es el centro instantáneo de rotación. Este es el centro instantáneo de rotación. ¿Se entendió esto? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos que permitan entender con mayor precisión, muy simples para empezar a resolver problemas un poco más complejos, que es lo que vamos a hacer en las clases que vienen. Bien, vamos a analizar un típico caso que es el movimiento de rodadura. Es decir, uno tiene una rueda,
como está en el apunte, esa rueda tiene una masa y un radio R. Y tiene una masa M. Y la rueda está moviéndose sobre este plano. Fíjense que si uno aplica una fuerza coincidente con el centro de masa, aquí la rueda va a deslizar y no rota. Entonces, y aquí uno tiene mg y aquí uno tiene la reacción de la fuerza P. Si uno aplica la fuerza P coincidente con el centro de masa, solo hay deslizamiento. Entonces, para que haya rodadura, necesariamente uno tiene que aplicar la fuerza y tiene que haber una distancia. La distancia D está expresada respecto del punto de la base, para que coincida. Es de lo mismo porque se le suma el radio. Acá. Entonces, a una distancia D del piso está aplicada la fuerza. Entonces, esta fuerza produce un momento, está produciendo un momento con respecto al centro de masa. Bien, bueno, vamos a plantear las ecuaciones y vemos qué es lo que pasa. Fíjense, en este caso, ya está el peso, está la reacción, que es la normal, está la fuerza. ¿Y qué otra fuerza está actuando? Si esto se mueve hacia adelante, ¿qué otra fuerza actúa? Aquí está actuando ¿quién? La fuerza de fricción. Bueno, ¿cómo se resuelve el problema? Exactamente como en estática, se adopta un sistema de referencia y X y positivo. Si los resultados dan negativos, significa que va en contra de lo que uno supuso. Así que tranquilo. Hay que ser coherentes, eso es todo. Y después interpretar. Bien, ahora, desde el punto de vista de la cinemática pura, si ustedes observan, la cinemática pura, ¿qué nos dice? Que el centro de masa se está desplazando con esta velocidad y este punto se está desplazando con esta velocidad. Si yo busco el centro instantáneo de rotación, todo sucede como si la rueda estuviera rotando con respecto a este punto. O sea que el movimiento puede ser reducido a una rotación pura con respecto a este punto, porque ese es el centro instantáneo de rotación. ¿Se entendió? Bueno, en esas condiciones, jóvenes, ya está. ¿Qué nos queda? Suma de fuerzas en X. Masa por aceleración del centro de masa en X. Es decir, esto va a ser igual a P, que es positivo, más P, menos la fuerza de fricción. Menos mu cinético, porque se está moviendo, por la normal. Entonces, positivo, negativo. ¿Igual a cero? No, igual a masa por centro, la aceleración del centro de masa. ¿Se entendió? Suma de fuerzas según I. Entonces, ¿cuánto vale esto? Masa por la aceleración del centro de masa según I. O sea, aquí yo tengo una aceleración del centro de masa. Aquí se está moviendo esto. Aquí hay una aceleración del centro de masa. Que es esta. Entonces, ¿pero cuánto vale la componente en I? Vale 0. En I vale 0. Y esto va a ser igual a ¿quién? A menos mg más la normal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jóvenes, ¿y cuál es la última ecuación que queda? La suma de momentos respecto del centro de masa para que coincida con... Bien, va a ser igual a JCM, o sea, JZ respecto al centro por alfa. Bien, bueno, y es con respecto a este eje, o puedo hacerlo también con respecto a este. Entonces,
si yo estoy expresando el movimiento con respecto al centro de masa, tengo que referirme a este eje, a este. Pero si estoy expresando el movimiento con respecto al centro de reducción, o será el momento de inercia respecto a este. Entonces, de aquí puedo plantear indistintamente cualquiera de las ecuaciones. Entonces, puedo decir que esto es Z por alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Bueno, alfa, fíjense que esto es muy importante. Como es un movimiento rígido, alfa, ¿cuánto vale? Alfa, ¿cuánto vale? Está vinculado con la aceleración, es decir, la aceleración, vamos a escribirlo. Esto es muy importante que se entienda. La aceleración va a ser alfa vector R más omega vector R. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, como el ángulo es de 90 grados, o sea, el ángulo θ es pi sobre 2 para cualquier caso, esto siempre se va a expresar como que la aceleración, esta es la componente tangencial de la aceleración. La componente tangencial será alfa por R y la componente normal será omega cuadrado por R. Bien, entonces, si ahora nos referimos a la aceleración como solamente hay este movimiento de traslación, para el centro de masa, entonces directamente es este valor, o sea que ACMX es igual a alfa por R, o sea que alfa vale ACMX sobre R. Entonces está el sistema, fíjense, tienen que mg es igual a la normal, ya está, tenemos el valor de la normal, con el valor de la normal aquí tenemos, este es un sistema que se resuelve de manera directa, mg es igual a la normal, se sustituye aquí y obtengo ACMX, y con esta ecuación tengo alfa, entonces tengo todo, tengo la normal, tengo ACMX y tengo alfa. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, la clave de estos jóvenes es que entiendan, ahora, ¿cuánto vale J? Bueno, insisto en esto, pueden expresar, si toman momentos, vamos a tomar momentos, ¿ya? Vamos a tomar momentos. Entonces, presten atención acá. Miren, si esto es el centro de masa, esto es P, y esta distancia es D. Entonces yo hago suma de momentos respecto del centro de masa. ¿Cuánto me da? Aquí está actuando mg, aquí está actuando la normal y aquí está actuando la fuerza de fricción. Entonces, y este es el sentido positivo. ¿De acuerdo? Entonces me queda P por D menos R, por D menos R, P por D menos R, es el momento de P. mg y la normal no producen momento respecto del centro de masa. Entonces, más, fíjense que P y la fuerza de roce sí, más, porque tiene el mismo sentido, más mu por la normal, mu cinético por la normal, que sabemos que vale mg, esto es mu por la normal, multiplicado por su brazo de palanca, por R. ¿Es igual a quién? Al momento de inercia J respecto del centro de masa por alfa, respecto de este eje. Este es el eje Z. Y respecto de este eje. ¿Se entendió? Entonces, de aquí también se puede sacar alfa. De aquí también se puede sacar alfa. De aquí también se puede sacar alfa. Se puede despejar cuánto vale alfa. Ahora, también podían haber hecho lo siguiente. También se podía haber hecho esto. Si este es el punto O,
Entonces se hace sumatoria de momento respecto de O. ¿Cuánto vale la suma de momento respecto de O? P por D positivo. El peso no produce momento, la normal no produce momento y FR tampoco produce momentos. Ah, ¿y eso cuánto vale? Vale JZ, pero respecto de O, respecto de este eje por alfa. Entonces, ¿qué relación hay entre JOZ y JZ? Que es JZ más la masa por la distancia al cuadrado, o sea, JZ más la masa por el radio al cuadrado, por el teorema de Steiner. O sea, podían haber hecho esta ecuación o esta ecuación. Da lo mismo, solamente que si plantean esta ecuación, el momento de inercia es respecto de este eje. O sea, este eje es este momento de inercia. Y voy a ponerlo en verde, si escriben con respecto a este eje es este momento de inercia. Y la relación entre este y este momento de inercia es el teorema de Steiner. ¿Se entendió? ¿Entendieron, jóvenes? ¿Lo entendieron bien? Sí, todo claro. Entonces, fíjense que da lo mismo plantear la suma de momentos respecto del centro de masa o respecto del centro instantáneo de rotación. Bueno, da lo mismo. Fíjense que desde el punto de vista de tomar momentos, ¿dónde conviene tomar momentos? En el punto O, porque es P por D y después el peso, la normal y la fuerza de fricción no producen momentos. La ecuación es mucho más simple. Pero el momento de inercia es respecto del eje de rotación que pasa por O. ¿Se entiende? Ahora, ¿yo podía haber tomado un momento respecto del centro de masa? Sí. Entonces me da una expresión un poquito más complicada. Pero el momento de inercia es el que directamente ahora. ¿Este momento de dónde lo voy a sacar? ¿De dónde saco este valor? De las tablas. Voy a la tabla y saco el momento de inercia de una rueda con respecto a este eje. Y este momento, ¿de dónde lo saco? Es este momento de inercia más la masa por el radio al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes, o no se entendió? Aquí, cuidado con esto, que puede llevar a un error. Cuidado con esto. Esta masa por la distancia al cuadrado, esta distancia es la de Steiner, o sea, es el radio. Es la distancia que hay entre los dos ejes paralelos. Esta. D', si quieren. Vamos a llamarla, a esta la vamos a llamar M por D' al cuadrado. O sea, esto es D', la distancia entre los ejes paralelos. ¿Y ese D', cuánto vale? El radio. Para que no haya confusión. ¿Se entendió? Para que no se confunda con esta D. Esta D es el brazo de palanca, la fuerza P. Mientras que esta distancia es la distancia entre los ejes paralelos. O sea, entre este con esta distancia. Esto es D', igual a R. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a analizar ahora el movimiento de la barrita que estudiamos en cinemática. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene la barrita, como tiene en el apunte, y esto desliza sobre esta, y esto se mueve sobre esta corredera. Bueno, entonces, aquí se aplica una fuerza P. ¿Y qué más hay? Se adopta como sistema de referencia este, y X, y esto es positivo. ¿Y qué más hay? La barra tiene una longitud L, y esto tiene el valor θ. Y luego, eso,
Y aquí a este punto se llama A y este punto se llama B. Entonces, si uno hace el diagrama del cuerpo libre para la barra en un instante cualquiera, aquí tendremos la reacción en B, que es perpendicular, o sea, no hay fricción. O sea, por hipótesis para el problema no hay fricción. Se le cortó su señal al ingeniero, parece. ¿Entendieron todo lo que explicó hasta ahora? No. Disculpen, alguien está grabando desde el principio. Buena. Sube a Telegram. Al final puedes pasar el link, por favor, en tu canal. Sí. Lo Gracias. pasaron al grupo, por favor. Gracias, compañero. ¿Están recibiendo nuevamente la señal? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Dónde perdieron? Porque se cortó el internet y ha vuelto. ¿Dónde perdieron? ¿Dónde nos quedamos? Perdón. Estaba empezando a... Estaba empezando a explicar el segundo ejemplo. Ya, entonces, a ver, ingeniero. este dibujo, el primer dibujo, ¿se entendió o lo vuelvo a repetir? Este que está en la pizarra. Este dibujo lo repito, repito la explicación. Sí, por favor, ingeniero. Sí, por favor, ingeniero. Sí, ingeniero, por favor. Ya, a ver, vamos a analizar el movimiento, la misma barra que se estudió en cinemática, pero ahora vamos a determinar su análisis dinámico. Tengo la barra de longitud L, ¿de acuerdo? Y su centro instantáneo de rotación estará acá, aquí está su centro de masa, y aquí la barra puede deslizar siempre por I y por X. Y aquí hay aplicado una fuerza P, ¿de acuerdo? Este punto es A y este punto es B. Y el sistema de referencia lo adoptamos en O, Y, X, y esto es positivo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, si haces el diagrama del cuerpo libre es, como en B no hay fricción, porque desliza sin fricción, es la hipótesis, acá se tiene
RB. Entonces, sin fricción. Y aquí se tendrá RA. Si hubiera fricción, hubieran componentes, aquí habría una componente vertical en B y aquí habría una componente horizontal y se tiene la fuerza P. ¿Qué otra fuerza está actuando? El peso. MG. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes, o se volvió a cortar? Sí, ingeniero. Fíjense, ¿hasta ahí hay alguna diferencia con lo que hicieron en estática? ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Pusimos las fuerzas, el peso, la fuerza P, la reacción en A y la reacción en B. ¿Hasta ahí hay alguna diferencia? ¿Hay o no hay diferencia, jóvenes? No, ingeniero. ¿Dónde aparece la diferencia? En que esto se está moviendo, está rotando con respecto al centro instantáneo de rotación con velocidad omega y alfa. Esa es la diferencia. Entonces, este punto se está moviendo y este punto se está moviendo. Este punto se mueve con velocidad v sub b y aceleración a sub b, y este punto se mueve con velocidad v sub a y aceleración a sub a, y este punto se mueve con una componente en X de la aceleración y una componente en Y de la aceleración, y esta es la componente de la aceleración. Esto es lo que he marcado en rojo, la diferencia. Esto no interesa, A sub A, B sub A no interesa, entonces lo borro. En el análisis no interesa porque no aparecen las ecuaciones. Lo que sí aparece en las ecuaciones, ¿quién es? La aceleración del centro de masa. Entonces, uno supone para la aceleración del centro de masa una dirección, como si fuera una reacción. ¿De acuerdo? Entonces, esta será la aceleración del centro de masa, esta será la componente en X y esta será la componente en Y. Si uno se equivoca en esta suposición, no importa. Después van a dar los resultados negativos y significa que lo que uno supuso es en sentido contrario. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, si entendieron esto, jóvenes, ya está. Fíjense, vamos a plantear las ecuaciones. Vamos a sumatoria en X. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración del centro de masa y suma de momentos respecto del centro de masa igual a J, Z por alfa. Son las dos ecuaciones. Bien, entonces empecemos con sumatoria de fuerzas, esta. Entonces, sumatoria en X. Sumatoria en X. ¿Qué tengo? Más RB, este es el sistema de referencia dotado. Más RB más P. Listo. ¿Es igual a quién? A más, porque es positivo, más M por ACMX. ¿Se entendió? Fíjense que le he puesto el signo para que se entienda. Sumatoria en Y. Sumatoria en Y. Esta no tiene componente. Entonces tengo menos MG más RA tiene que ser igual a ¿quién? A menos M por ACMI. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, listo. ¿Qué más hay? Sumatoria en momento respecto al centro de masa. Ahí va a entrar. Sumatoria de momentos respecto del centro de masa. Fíjense, esto es positivo. Entonces, ¿qué nos queda? Queda menos RB, porque este ángulo es θ, y la barra tiene longitud L. Entonces, RB produce
un momento. En el apunte está al revés. Entonces voy a cambiar para que coincida, ¿ya? Así. Voy a cambiar para que coincida y no haya problema. No haya confusión. Entonces, RB produce un momento negativo menos RB respecto del centro de masa, respecto de este punto. Entonces es por este brazo de palanca, RB por esto, que es L coseno tita. L sobre 2 coseno tita. ¿Están de acuerdo? Más. ¿El peso produce momento respecto del centro de masa? No. Entonces nos queda RA, momento positivo, RA que multiplica a esta distancia, o sea, esta distancia. Si esto es, o sea, es este ángulo L sobre 2 seno tita. Bien, L sobre 2 seno tita. Bueno, más, todavía nos queda P, más. P produce respecto del centro de masa un momento positivo, más P por L sobre 2 coseno tita. ¿De acuerdo? Más P por L sobre 2 coseno tita. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? Al momento de inercia de esta barra, respecto de un eje perpendicular, es igual a JZ respecto del centro de masa. Perdón, vamos a escribirlo bien. Es JZ respecto del centro de masa por alfa. Y fíjense que estamos asumiendo el valor de alfa que es positivo, o sea, la barra está rotando así. Bueno, si después alfa nos da negativo, es que está rotando en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bien. Listo, jóvenes. Lo que queda es álgebra. Ahora, ¿qué relación hay? Fíjense que aquí cuántas incógnitas hay. Fíjense un ratito. Esto es muy importante que se entienda. Voy a marcar con rojo las incógnitas. RB es una incógnita. RA es otra incógnita. Son las reacciones dinámicas. Ya no son estáticas, son dinámicas. ACM que es otra incógnita. Y ACMI es otra incógnita. Y RB, RA y alfa es otra incógnita. Entonces, si ustedes observan, tengo 3 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas? 5. ¿De acuerdo? Tengo 5. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno. Pero, ¿cómo es el cuerpo? Es rígido, ¿no es cierto? El cuerpo es rígido, ¿sí o no? Sí. Entonces, al ser rígido, hay una relación entre ACMX y alfa, y hay una relación entre ACMI y alfa. No son valores independientes. Entonces, hay que encontrar, fíjense que hay 3 ecuaciones dinámicas, y ahora hay que buscar la relación de cuerpo entre las aceleraciones ACMX y ACMI y alfa. Y con eso está resuelto el problema. Siempre lo mismo, se repite sistemáticamente. Plantean las ecuaciones como si fuera estática, pero no igualan a 0, igualan a masa por aceleración y a J por alfa. ¿Se entiende hasta ahí? Y luego identifican las incógnitas y siempre van a tener más incógnitas que ecuaciones planteadas de estas 3. Entonces, ¿quién ayuda para cerrar la ecuación y que tengamos un sistema que tenga solución? Las ecuaciones de la cinemática. Entonces, si esta es la distancia D, esta distancia es D, fíjense que D
Aquí, esta distancia de... Tengo que subir el pizarrón, jóvenes, no me queda otra. A ver, aquí lo voy a escribir, aquí hay un espacio. Voy a borrar esto, y aquí hay un espacio para que se vea. Entonces, D es igual por la geometría, ¿no? Por la geometría, el valor de D es L sobre 2 por el seno de θ. O sea, en este triángulo, si esto es θ, D es L sobre 2 seno θ. ¿De acuerdo? Y luego vienen las ecuaciones de compatibilidad cinemática. O sea, ACMX va a ser igual ¿a quién? A alfa por L sobre 2 seno θ más eso, ahí nada más. Alfa vale, alfa por R es ACMX y ACMI será alfa por su brazo de palanca. ¿Y su brazo de palanca cuánto vale? L sobre 2 seno θ también. ACMI es alfa por seno θ es L sobre 2 seno θ por el coseno θ. Ahí está, y ahí termina, jóvenes. ¿De dónde sale esto? En que esto sale de aquí. Si esto es ACMX y esto es ACMI, esto es ACMI, esto es ACM. Entonces, esto es D igual a L sobre 2 por el seno de θ. Bien. Aquí está, hay un error. Bien. Entonces, bien. Entonces, ¿se entendió este dibujo de acá? Esto es ACMX, esto es ACMI, esto es A sub CM. Ahora, por la geometría, este ángulo es θ. Este ángulo es θ. Entonces, esto es ACM por D. Entonces, ACM por, aquí hay un error. No, voy a escribirlo bien, acá. Un momento, por favor. Aquí. ACM es igual a alfa por L sobre 2 seno θ. Esto. Entonces, la componente en X va a ser por el seno de θ. Y la componente en Y va a ser por el coseno de θ. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Listo, jóvenes. ¿Cuántas ecuaciones hay? ¿Cuántas ecuaciones hay? Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuántas incógnitas hay? Una, dos, tres, cuatro y cinco. 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuál es el procedimiento, jóvenes? No voy a resolver las ecuaciones, está resuelto en el apunte, se lo dejo. ¿Qué es lo que uno va a calcular? O sea, de aquí sale, de aquí van a calcular RA, RB y ACM, ¿no? Entonces, RA al final da, fíjense que RA es muy simple, se despeja y da M por G menos, resolviendo el sistema, menos alfa por L sobre 4 por el seno de 2θ. No se olviden que el seno de 2θ es igual a 2 seno coseno. Y RB vale M por alfa
por L sobre 2, por L sobre 2, seno cuadrado de tita, menos P. Y por supuesto, ACMX y ACMI, ¿de quién dependen? Si yo conozco alfa, ya está. Tengo ACMX y tengo ACMI. ¿Y cuánto vale alfa? Y alfa lo despejan de aquí. Alfa se despeja de allí. De aquí, yo este valor lo pongo aquí y este valor lo pongo aquí y le va a quedar en función de alfa y de alfa y les queda una ecuación para alfa y despejan alfa. Bien, bueno, fíjense que cuando tita vale 0, o sea, cuando la barra está parada así, esto es tita igual a 0, ¿cuánto vale RA? RA es igual a MG. ¿Y cuánto vale RB? RB es igual a menos P, o sea, va en este sentido, porque P va en este sentido. Está en equilibrio. Y fíjense que a medida que la barra se va moviendo, las reacciones van cambiando hasta que la barra queda horizontal. Hasta que la barra queda horizontal. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, tienen que digerir esto con calma para que vayamos a problemas un poco más complejos. ¿De acuerdo? Paso a paso. Bien. Está bien, ingeniero. Ya. Nos vemos el martes. Yo espero que con esto hemos recuperado la clase. El martes, y hoy tenemos que apretar un poco el paso y nos vemos martes. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Ya, estudien mucho, jóvenes. A ver, si no hacen, miren, yo quiero hacerles una reflexión. Si hacen el esfuerzo, el avance en su vida como futuros ingenieros va a ser muy grande, porque esto genera un avance mental. Si no hacen el esfuerzo, es tiempo perdido. Tienen que hacer el esfuerzo y tienen el apunte, tienen los libros, tienen todo. O sea, la cátedra da el apunte, la cátedra explica, la cátedra da los libros, porque se les ha pasado los libros. Entonces ahora, pero hay que ponerse, bueno, ahí está. Ahora, aclaro lo siguiente, los que todavía a estas alturas del partido, o sea, estamos cerrando la materia, siguen con el apunte en su celular, están listos, no van a ir a ningún lugar. Ese apunte tenía que haber sido impreso hace 4 meses atrás. Pero bueno, nunca es tarde para empezar. Entonces, si no lo imprimieron, imprímanlo. Apunte es muy difícil, jóvenes. Es muy difícil. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.